Os invito a abrir vuestra Biblia en Efesios, capítulo 3. Vamos a estar viendo en esta mañana los versículos 20 al 21. Y el título de este mensaje es Soli Deo Gloria, lo cual es una expresión que probablemente la mayoría estamos familiarizados con ella, pero no deja de ser una expresión latina que llegó a ser icónica de una de las verdades fundamentales de la Reforma, que es solo a Dios sea la gloria. Y se popularizó mayormente al formar parte de las conocidas 5 solas de la Reforma protestante. Pero en realidad es un concepto netamente bíblico y en la práctica lo que significa es que todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que decimos ha de buscar dar la gloria a Dios. No ha de ser para el orgullo del hombre ni para la autoglorificación de nadie, sino exclusivamente de Dios. Y como cristianos, como seguidores de Cristo, hemos de estar motivados y movidos por la gloria de Dios. No ha de ser un concepto abstracto, sino algo que realmente permee nuestra vida y esto nos mueva a vivirla para su gloria. Y esto es lo que vamos a leer en Efesios 3, versículos 20 al 21, que es un llamado a glorificar a Dios. Un llamado a glorificar a Dios. Fijémonos qué dicen estos dos versículos. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Estos versículos que acabamos de leer nos muestran un llamado a glorificar a Dios. Y estos versículos, realmente el corazón de estos dos versículos está al principio del versículo 21, observa ahí en tu Biblia, cuando dice, a Él sea la gloria. La pregunta es, ¿a quién se ha de tributar la gloria? El pasaje la responde explícitamente, a Él. Pero ¿quién es este Él? Bueno, todos sabemos que es Dios, pero en realidad tiene que venir del pasaje la afirmación de esta realidad. Vemos que este Él es el mismo que es aquel en el versículo 20, y cuando vamos al antecedente inmediato de estos dos pronombres, en el versículo 19 observamos que es Dios mismo, porque acaba así el versículo 19, toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso, ¿a quién refiere ese aquel? A Dios, versículo 19, y el Él del versículo 21, a Él se está refiriendo igualmente a Dios. A Él es a quien hemos de tributar la gloria, y por eso el corazón de este pasaje en el versículo 21 dice, a Él, y continúa diciendo, sea toda la gloria. La palabra gloria aparece a menudo en el Nuevo Testamento. En Efesios aparece 8 ocasiones hasta aquí, solo hasta el capítulo 3, y en realidad es la última, no va a aparecer ya más en los capítulos 4, 5 ni 6. Y se utiliza esta palabra gloria en Efesios para hablar del reflejo de la esencia de una persona. El esplendor, en este caso, es de Dios. Su esplendor, su gloria, su poder, su brillo, en realidad es la suma de todos sus atributos. Esa es la gloria de Dios. En otras palabras, Él es el único merecedor por su esencia, por quien es Él, de recibir todo el honor, toda la gloria debida. Fijémonos que aquí se le está tributando la gloria no por nada que hayamos recibido, no por nada relacionado con ninguna persona, sino que está única y exclusivamente centrado en Dios, en su carácter, en su persona. Sí, tenemos que acudir a Dios, evidentemente, con nuestras peticiones, con alabanza, con oración. De hecho, los versículos anteriores, versículos 14 al 19, es una oración de Pablo por los efesios. Pero lo que hemos de hacer es estar centrados en Dios, no en nosotros mismos, y darle la gloria a Dios independientemente de cómo responde a nuestras oraciones, porque Él es merecedor de la gloria por quien es Él. A Él sea la gloria. Hemos de orar principalmente, como los versículos 14 al 19 nos muestra, por prosperidad espiritual.
¿Qué es esta prosperidad espiritual? Según los versículos anteriores, Pablo oraba por los efesios para que fueran fortalecidos en su hombre interior, en su vida espiritual, y también para que profundizaran en el amor de Cristo. Según somos fortalecidos en el hombre interior y según profundizamos en el amor de Cristo que mostró en la cruz del Calvario, pero que lo muestra continuamente y nada ni nadie nos puede separar de este amor, es que vamos a prosperar espiritualmente, que es la verdadera prosperidad. Y a raíz de esto hemos de adorar a Dios no solo porque es el que causa la prosperidad espiritual, sino especialmente por quién es Él, independientemente de la percepción que nosotros tengamos en ese momento de nuestra vida espiritual. Y así, en torno a este punto principal del versículo 21, que a Él ha de ser dada toda la gloria, es que gravita este pasaje y nos habla de 4 vertientes del llamado a glorificar a Dios. Esto es como aproximarse a una montaña. Yo sé que Salva y Natalia son montañeros, yo las montañas las veo así de lejos y de vez en cuando ando ahí por las partes bajas, pero si alguna vez me aproximo a una montaña, todos sabemos que tiene 4 vertientes principales, ¿no? Los 4 puntos cardinales, y muchas veces, dependiendo de la aproximación que tomes, tiene una dificultad u otra, incluso es necesario escalar en vertical o simplemente puedes subir aunque la cuesta sea pronunciada. Bueno, un mismo punto de llegada tiene varios caminos por los que llegar y principalmente los 4 puntos cardinales nos muestran 4 vertientes. Aquí va a ser lo mismo. En este pasaje vamos a llegar a la cúspide, que es que a Él se ha de dar toda la gloria, pero va a mostrárnoslo desde 4 perspectivas, desde 360 grados, ascendiendo al mismo lugar desde distintas vertientes. 4 vertientes del llamado a glorificar a Dios. ¿Estamos listos para empezar a subir? Primera vertiente, glorifica a Dios por su capacidad. Glorifica a Dios por su capacidad. Versículo 20, primera parte, fíjate lo que dice. Y aquel que es poderoso para hacer todo. Hemos de glorificar a Dios por su capacidad. Dios tiene toda capacidad y por ello es digno de adoración. Él es aquel que es poderoso. Poderoso significa la capacidad de una persona para llevar a cabo algo. Lo que está diciendo aquí es que Dios es capaz de actuar. Él tiene la habilidad de realizar su voluntad siempre como le place. ¿Cuántas veces nosotros podemos realizar nuestra voluntad? A veces deseamos cosas, nos gustaría algo, tenemos tal plan y no está en nuestra mano llevarlo a cabo, ¿no es así? ¿Por qué? Porque nuestro poder es muy limitado. Dependemos de muchas otras cosas para llevar a cabo nuestra voluntad. Dios no está limitado por nada ni nadie. Él es poderoso, lleva siempre a cabo su voluntad. Él es incomparable, imparable, inabarcable. Él es supereminente. Él está por encima de todo y todos. Él es el verdaderamente poderoso, esa capacidad innata de dominio y control absoluto que nada ni nadie puede frustrar. Y esto es tan solo uno de sus atributos. Pero en realidad este pasaje nos mueve desde esta vertiente a darle gloria por su capacidad, por su poder. Este poder es extraordinario. Simplemente en el libro de Efesios capítulo 1, versículo 19, dice: para que sepáis cuál es la extraordinaria grandeza de su poder. El poder de Dios es grande, es extraordinariamente grande, y a continuación el versículo 20 al 23 muestra cómo ha manifestado un poquito de su gran poder, principalmente en Cristo, cuando le resucitó de entre los muertos, le sentó a su diestra en los lugares celestiales, sometió todo bajo los pies de Cristo y lo dio por cabeza a su iglesia. ¿Quién podría hacer algo así? Solo Dios puede hacer algo así, porque Él tiene la capacidad, la extraordinaria grandeza de su poder para levantar a los muertos, para levantar a Cristo de la muerte después de haber vencido al pecado y a la muerte, pero luego también para darle un lugar de eminencia y poner todo bajo sus pies. Eso es solo un ejemplo. De hecho, volviendo a Efesios 3:20, fijémonos que no hay límite
Dice, aquel que es poderoso para hacer ¿qué? Para hacer todo. Todo. Dios no solo tiene capacidad, sino que Dios lo hace. No hay nadie como Dios. Todos nosotros tenemos limitaciones, salvo Dios. Tal vez tú eres capaz en algunas áreas, pero en otras somos incapaces. Y por muy capaces que seamos en algún área, tenemos nuestras limitaciones. Dios no tiene techo. Aquel que es poderoso para hacer todo. Dios no tiene límite. Dios no tiene tope para su capacidad. Esa capacidad poderosa es para hacer lo que es de acuerdo a su plan perfecto y por ello es digno de gloria. Alabamos, adoramos a Dios por su capacidad. Esta es la primera vertiente que nos está mostrando este pasaje por el que hemos de dar la gloria a Dios. Y tal vez alguien puede estar pensando, sí, Dios es glorioso, pero ¿de qué manera se muestra la gloria de Dios, el poder de Dios, la capacidad de Dios en la Biblia? Bueno, el currículo vitae de Dios es extensísimo, es toda la Escritura y aún más allá de la Escritura. Pero fijémonos, solo algunos ejemplos de la capacidad poderosa de Dios. Dios creó el universo en 6 días, inundó la tierra completamente con el diluvio, colocó a José como uno de los hombres más poderosos e influyentes en su tiempo, liberó y sacó a su pueblo Egipto, a su pueblo de Egipto, la nación más poderosa de la tierra, abrió el mar Rojo en 2 para que pasaran por tierra seca, derrotó a los amorreos con granizo, libró del horno de fuego a Sadrach, Mesach y Abednego. Esos solo son algunos ejemplos. Pero fijémonos, Dios en la persona de Jesucristo, el Dios Trino, en la segunda persona de la Trinidad, Cristo en esta tierra alimentó a miles con unos panes y peces, curó a enfermos, expulsó a demonios, calmó tempestades, anduvo sobre las aguas, resucitó a la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naín, al mismo Lázaro. Dios en la persona del Espíritu Santo es el que convence de pecado, justicia y juicio. Es el que da vida espiritual a aquellos que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es el que transforma la vida de una persona. El Espíritu es el que consuela al desalentado, enseña conforme a la palabra de Dios y Él nos hace más semejantes a nuestro Señor y Salvador. ¿Quién puede hacer esto? ¡Qué capacidad tan asombrosa! Esto es una pequeña probadita, es un aperitivo de la capacidad asombrosa de Dios. ¿Qué no puede hacer Dios? Nada. Dios tiene capacidad para hacer lo que quiera y así Él es digno de adoración. La sociedad hoy en día alaba y adora a los que tienen una capacidad por encima de lo normal en el campo, ¿verdad? Si alguien sobresale, al menos en las cuestiones populares, es exaltado, ¿verdad? Los deportes, en el fútbol, cuando un futbolista empieza a sobresalir, se le empieza a exaltar. Cuando tal vez alguien es muy popular en las redes sociales, empieza a tener muchos seguidores, empieza a exaltarle. Cuando un artista empieza a tener la lista más seguida de Spotify o tiene más descargas, entonces empieza a estar por encima de todos. Por un tiempo, con una capacidad limitada. Dios tiene capacidad ilimitada y Él es digno de adoración siempre. Juan 1:18 nos dice que nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por medio de Cristo es que conocemos a Dios. Y primero, para glorificar a Dios, has de estar en Cristo. No puedes glorificar a Dios sin estar en Cristo. Así que lo más principal para ti en esta mañana, si aún no has venido a Cristo arrepentido por tus pecados y te has aferrado a Él, por gracia, por medio de la fe, es lo primero que necesitas, porque si no vas a oír hablar de Dios, pero van a ser conocimientos intelectuales, te va a entrar por un oído y te va a salir por el otro, pero no va a hacer mella en tu corazón, porque necesitas un nuevo corazón que solo vas a recibir cuando te arrepientas y creas en Cristo Jesús para el perdón de tus pecados y la reconciliación con Dios. Una vez que le conocemos por medio de Cristo, que es el que le ha dado a conocer, hemos de profundizar en sus atributos, hemos de ahondar en su capacidad.
Dios es capaz de hacer tantas cosas como atributos tiene. Y en realidad los atributos que mayormente entendemos mejor son los atributos que se suele decir comunicables, es decir, aquellos en los cuales hay cierta semejanza en nosotros, muy pequeñita, pero hay semejanza. Hay también atributos incomunicables, que son aquellos que nosotros ni siquiera entendemos de una manera práctica, porque van mucho más allá de nada de lo que hayamos vivido. De ambas formas hay que profundizar. Según profundizamos en el carácter de Dios, nos llevará a estar más asombrados con Él, y esto producirá mayor adoración a su nombre, según lo conocemos más y más. Con Dios es inversamente proporcional que como las personas. Muchas veces, cuando conoces más y más a una persona, más te vas a ir dando cuenta de nuestros fallos. ¿No es así? Y estás menos asombrado contigo mismo el primero, ¿no es cierto? Cuando realmente tienes la perspectiva bíblica. Con Dios es al revés. Cuanto más y más le conoces, más asombrado vas a estar, porque sus atributos son asombrosos. Adora a Dios por su capacidad. Ahora hay una segunda vertiente de esta montaña del llamado a glorificar a Dios, y se encuentra en la segunda parte del versículo 20. Glorifica a Dios por su generosidad. Por su generosidad. Versículo 20, segunda parte. Fijémonos cómo prosigue. Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. La segunda parte del versículo 20 nos llama a glorificar a Dios por su generosidad. Dios tiene la capacidad para hacer todo, pero no se queda ahí la cosa. Este versículo 20 nos muestra una progresión de la capacitación en el poder de Dios. Cada expresión va completando a la anterior. Diría algo así: Dios es poderoso, lo cual es una verdad en sí misma. Dios es poderoso para hacer. Dios es poderoso para hacer todo. Dios es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente. Dios es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos, y no solo lo que pedimos, sino también lo que entendemos. Y en esta progresión piramidal nos muestra su generosidad al ejercer su capacidad. No solo Dios es capaz, sino que Él es generoso al ejercitar su poder, y lo hace especialmente hacia su pueblo y hacia sus hijos. Versículo 20 así lo dice: Dios tiene capacidad para hacer todo, ¿cómo? Mucho más abundantemente. Abundantemente, en realidad, en su palabra original, es una palabra que aparece solo en 3 ocasiones en el Nuevo Testamento, no es muy común, pero cuando aparece es muy significativa. Significa abundante en exceso. No es solo abundante, es abundante en exceso, abundante infinitamente. Dios es infinitamente generoso, su generosidad es muy abundante, y aunque la palabra en sí misma ya es increíble, ya rebosa, la califica de esta manera: mucho más abundantemente. Es un superlativo, porque no hay manera de describir la generosidad de Dios. Nos quedamos cortos. Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Sabes qué? Nada está fuera del alcance de Dios. Si Dios en alguna ocasión no hace algo, no es porque no pueda, sino porque no quiere. Y hemos de confiar en que Él sabe mejor que nosotros, y esperar en Él para ver si eso es lo mejor, o tal vez Él tiene otro plan que es mejor que el nuestro propio. Pero no es que no pueda, Él puede hacer todo lo que quiera. Y Él puede hacer lo que pides, e incluso lo que entiendes, y más allá de lo que entiendes, y mucho más de lo que pides o lo que entiendes, lo puede hacer. Si no lo hace, no es porque no puede. Recordamos el episodio de Jesús con el leproso, ahí en Marcos 1, cuando el leproso viene con esta petición genuina a Jesús y le dice, rogándole y arrodillándose ante Él: si quieres, Marcos 1:40, puedes limpiarme. Fijémonos qué confianza tenía el leproso. Si quieres, puedes
limpiarme de la lepra. ¿Qué contestó Jesús? Jesús no le dijo, hombre, ¿qué cosas pides? Me tienes que pedir algo más espiritual. No, ¿qué le dijo? Versículos 41-42. Quiero, sé limpio. Y al instante la lepra lo dejó y quedó limpio. ¿Qué hizo Jesús? Era su voluntad. Dijo, quiero. Ahora, si no le hubiera sanado, no es que no podía, sino que no quería, por la razón que fuese, que es lo mejor para nosotros, aun cuando no lo entendemos, porque Dios es más sabio que nosotros. Pero Él es muy generoso. Y su generosidad va más allá de lo que pedimos o entendemos. Si Él quiere, puede. El mismo Señor Jesucristo, cuando estaba en el jardín de Getsemaní, horas antes de ser crucificado, recordamos cómo Él se apartó allí de sus discípulos, se adentró un poquito con su círculo más íntimo, y aún el círculo más íntimo lo dejó unos metros, y Él empezó a orar al Padre. ¿Y qué dijo? Padre, yo sé que tú puedes todas las cosas. Muchas veces esa parte no nos acordamos de ella. Eso fue lo primero que dijo. Yo sé que puedes todas las cosas. Si es posible, pase de mí esta copa. No quería pasar para recibir, evidentemente, la ira de Dios Padre por nuestros pecados que iba a cargar con ellos en la cruz del Calvario. Si es posible, pase de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Fijemos lo primero que hizo Jesús. Yo sé que tú puedes todas las cosas. Ahora, si es tu voluntad, y mira, no se haga mi voluntad, sino la tuya, después de verbalizarla. Esa es la actitud que hemos de tener como hijos de Dios. No desconfiar del poder de Dios, no desconfiar de su generosidad, sino confiar en su plan sabio, en su voluntad. Si quiere, puede, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, aquella que vaya a ser para tu gloria. La capacidad generosa de Dios está más allá de lo que entendemos o podemos llegar a pensar, como dice este pasaje. Hay muchos ejemplos en la Biblia acerca de esto. ¿Quién hubiera imaginado que Jesús resucitaría? Sus discípulos no pensaban que fuera a ser así, porque cada vez que Jesús en los evangelios les dice, hasta en 3 ocasiones, que iba a morir, y hasta les decía que iba a resucitar, y ellos solo se quedaban con que iba a morir, y ellos trataban de convencerle de que no fuera a morir. Y Pedro en una ocasión se puso tan campeón que Jesús le tuvo que decir, mira, apártate de mí, Satanás, palabras muy serias. ¿Por qué? Porque no estás teniendo en mente las cosas de Dios, sino las cosas de los hombres. Ni siquiera los discípulos entendían ni imaginaban que Jesús iba a resucitar. Dios utilizó su poder generosamente para levantar entre los muertos a Cristo. ¿Quién hubiera imaginado que Dios llamaría a Pablo a servirle? Perseguidor de Cristo, perseguidor de su iglesia, y que iba a llamarle para servirle como ministro del Evangelio y además a los gentiles. Así rememora Pablo su llamado en Efesios 3:7, del cual fui hecho ministro de Cristo y del Evangelio, ¿conforme a qué? Conforme a la gracia del don de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. Fue por el poder de Dios, en su gracia generosa, que le concedió a Pablo no solo salvarle, sino también servirle. ¿Quién entendía eso? ¿Quién hubiera imaginado eso? Si los cristianos huían de Pablo, nadie hubiera imaginado algo así. ¿Quién se hubiera planteado que nosotros, como dice Efesios 2, hijos de desobediencia, hijos de ira, muertos en nuestros delitos y pecados, lo mismo que los demás, Él nos iba a dar nueva vida en Cristo, por amor, por su misericordia? El poder generoso de Dios manifestado en nuestra vida. Y no solo nos dio vida espiritual, sino que su generosidad va más allá aún. Nos adoptó como hijos, no solo como hijos, sino también como coherederos con Cristo Jesús, y tenemos una herencia incorruptible reservada en los cielos para nosotros. ¡Qué generoso es Dios! Glorifica a Dios por su generosidad. Dios actúa generosamente, el pasaje continúa, versículo 20, según el poder que obra en nosotros. Es decir,
por el Espíritu Santo que obra en la vida de los creyentes. Es la realidad de la promesa que Dios hizo a los discípulos en Hechos 1:8 cuando les anunció: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. El Espíritu Santo, que ahora todo creyente tiene, que todo creyente recibe en el momento de la conversión, que habita en nosotros, es en el que tenemos el poder, el que Dios utiliza, la tercera persona de la Trinidad, para obrar en nosotros aquello que Él quiere en nuestra vida. El Espíritu nos capacita para servirle. El Espíritu nos capacita para ser más semejantes a Cristo. El Espíritu nos capacita para entender la palabra de Dios. El Espíritu nos capacita para ser útiles en sus manos como sus siervos. Ahora, cuando pensamos en algo así, cuando consideramos la generosidad de Dios, en cómo ha ejercitado su poder en nuestra vida, primero espiritualmente, pero luego también en todo lo demás, en lo material, en todo aquello que está en nuestra vida por su gracia abundante, ¿cómo no vamos a irrumpir en adoración? ¿Cómo no vamos a irrumpir en una doxología como Pablo irrumpe aquí en mitad del libro cuando reflexiona acerca de la generosa capacidad de Dios mostrada en su vida, mostrada en la vida de sus hermanos, y que iba mucho más allá de ni siquiera lo que él imaginaba ni lo que él había podido pedir? Hermanos, hemos de hacer esto: alabar a Dios por su generosidad, y no poner a Dios en una caja de zapatos, o encerrarlo en una habitación, confinarlo en una ciudad, o colocarlo un corsé por nuestras presuposiciones o nuestras propias ideas. En su lugar, hemos de glorificar a Dios por su generosidad, su capacidad generosa que va más allá de nuestras peticiones e imaginaciones, pero no imponiendo nuestras peticiones ni pensamientos, sino sometiéndonos a lo que es el plan de Dios para llevar a cabo su voluntad. Y nos sorprendemos. Yo recuerdo cuando tenía el deseo de servir al Señor, quería capacitarme para tal fin, estudiando la Biblia, y la mejor opción en ese momento, prácticamente la que me recomendaron mis ancianos en aquel tiempo, era ir a estudiar un seminario en Estados Unidos, pero para mí era imposible. Empezando por el idioma, yo suspendía inglés en el instituto. ¿Cómo me iba a ir a Estados Unidos a estudiar en inglés después de 4 años de universidad que me había tocado el inglés? Económicamente no tenía ni para comprar el billete para irme allí. Tuve que estar trabajando en el Carrefour, el antiguo Continente, ahí de reponedor a las 6 de la mañana, para ir a la universidad por las mañanas, y aún así eso me dio para el billete de avión y poco más. Yo no tenía la capacidad en absoluto, pero me puse a orar con la guía de mis ancianos también, y si el Señor quería, iba a ser posible, y si no, tenía que someter mi voluntad a la suya y ver cómo Él me iba a encaminar. Bueno, haciendo la historia larga, corta, el Señor proveyó para que yo pudiera sacar el examen de inglés, lo cual era imposible, realmente fue un milagro. El Señor proveyó económicamente de varias maneras, que en más de una ocasión estuve a punto de tener que volver a España, pero Él proveyó de maneras inimaginables, y el Señor proveyó de otros hermanos que posteriormente también pudieron hacer lo mismo, y el Señor ahora ha provisto de poder empezar un seminario como Berea, que sabéis que Ever País Salva también, y otros hermanos, y ahora hay más de 70 estudiantes de toda España, incluso estudiantes que vienen de otros países, desde Francia, Alemania, vienen desde las Islas Canarias, desde Mallorca, desde Portugal, ha venido algún estudiante del norte de África. ¿Quién hubiera podido imaginar algo así? Ninguno de nosotros. Pero Dios hace lo que quiere. Nosotros tenemos que ser fieles en predicar la palabra, fieles en centrarnos en hacer lo que la Biblia pide que hagamos y dejar que Dios obre según le plazca, pero confiando en Él y no poniéndole límites y tampoco imponiéndole nuestras ideas. Deja que Dios sea Dios. Él va a hacer todo para su gloria. Y es bueno que estemos en una posición de incapacidad. ¿Sabes por qué? Porque si algo va a suceder, Dios se va a llevar la gloria. Nadie más.
No va a haber otra explicación, no va a decir, bueno, es que esa persona tenía la capacidad. Dios generalmente actúa con personas incapaces y que nadie esperaría que fuesen a llevar a cabo lo que Dios solo puede hacer. Y así oramos por muchas otras cosas que Dios va a hacer en su buena voluntad, que es de acuerdo a lo que Él enseña en su palabra, como plantación de iglesias. Es el plan de Dios desde Hechos 1. No es nada nuevo, plantar iglesias donde se predique la palabra, donde se esparza el evangelio de Cristo, y así según una congregación crece espiritualmente y madura, no solo planta una iglesia, sino puede enviar a otros en el futuro para plantar otras iglesias en otros lugares, y así según Dios quiera. A lo mejor nosotros lo vemos, a lo mejor la siguiente generación, a lo mejor va más allá de lo que podíamos ni imaginar. ¿Quién pensaría que en unos meses un sitio como este ya se iba a quedar pequeño? Bueno, Dios está haciendo su obra, aquí no hay ningún plan humano, ¿verdad? Aquí lo que se busca hacer es seguir lo que la palabra dice, exponer la palabra, y nadie va a venir aquí por lo bien que cantamos, ¿verdad? Y menos sin guitarra. Pero eso alaba al Señor también. ¿Por qué? Porque Él se lleva la gloria. Glorifica a Dios por su capacidad, glorifica a Dios también por su generosidad. Y para glorificarle, hermanos, mejor en nuestra vida por su generosidad, hemos de recordar. Hemos de recordar. Eso es lo que hacía el pueblo de Israel en el Salmo 44. En el Salmo 44 comienza recordando y diciendo en el versículo 1: Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días en los tiempos antiguos. Está hablando ya otra generación, que les habían comunicado. Nuestros oídos, nuestros padres nos han contado. Habían recordado y habían pasado lo que Dios había hecho en los tiempos antiguos. Y tras recordar en el Salmo 44, versículos 2 al 7, algunas de las obras maravillosas que Dios había hecho en la historia, el versículo 8 concluye diciendo el Salmo 44: En Dios nos hemos gloriado todo el día y por siempre alabaremos tu nombre. ¿Quieres glorificar a Dios? Recuerda lo que Dios ha hecho. Recuerda lo que Dios ha hecho en la historia de la humanidad, recuerda lo que Dios ha hecho en la historia de los tiempos bíblicos, pero recuerda también lo que Dios ha hecho en tu vida. Eso te va a mover a glorificarle. No nos centremos tanto, hermanos, en el ahora, el presente, o las ansias del futuro, o lo inevitable. No sabemos lo que va a deparar el futuro. No, miremos para atrás y digamos, fíjate lo que Dios ha hecho en mi vida, primero salvándome y luego sosteniéndome y proveyendo y cuidando de tantas maneras, y aún en las tribulaciones y en las aflicciones. Mira cómo Dios ha obrado, porque Dios se muestra también en medio de la prueba. Voy a seguir confiando en Él. Y según reflexionamos en esto y lo que otros nos cuentan de tiempos antiguos también, ¿qué vamos a hacer? Glorificar a Dios. Y vamos a tener alabanza en nuestra boca. Yo vengo de una pequeña ciudad, comparado con Madrid, ¿verdad? De provincias, de León. E incluso en León tenemos el seminario en un pueblecito que es Toral de los Guzmanes. Y ahí recordando, llegó un misionero llamado Eduardo Turral, al final de los 1800, a Jiménez de Jamud y a Toral de los Guzmanes. Hoy en día son dos pueblecitos, pero es que a finales de los 1800 no había ni caminos de tierra prácticamente. Y las personas eran analfabetas. Lo que hizo este misionero, que venía del gran Londres de ese tiempo, del gran imperio británico, probablemente en el tiempo de mayor esplendor de Gran Bretaña, vino de esa gran ciudad y se fue a un pueblecito y empezó a enseñar a las personas a leer y a escribir con la Biblia, a predicar el Evangelio. Empezó ahí siendo fiel en una pequeña capillita que hay en cada uno de los pueblos, todavía está allí presente, tristemente hoy en día sin creyentes. Y ahora miramos atrás, y yo a veces subo a su despacho donde están todos los libros, y allí tiene primeras ediciones de Spurgeon.
de lecturas a mis estudiantes, discursos a mis estudiantes y de otros tipos así de libros basados en la palabra de Dios, y miro para atrás y digo, gracias a Dios por este hombre fiel que vino a este pueblo a predicar la palabra, a predicar el evangelio. No vio mucho fruto en su tiempo, pero el Señor permite que ahora tengamos ahí un centro de campamentos por el cual pasan muchos jóvenes y muchos niños y escuchan el evangelio, y ahí tenemos también el seminario donde está viniendo muchos hermanos. ¿Y para qué cuento esto? Para darle la gloria a Dios, para ver cómo miramos al pasado. Dios ha obrado de manera generosa en el pasado, Dios obra de manera generosa ahora, y Dios lo hará en el futuro para cumplir su plan y su voluntad. Y esto de movernos a glorificar a Dios. Hay una tercera vertiente del llamado a glorificar a Dios. Vamos a subir otra vez la montaña, ¿verdad? Vamos a dar un respiro. La tercera vertiente está en el versículo 21. Glorifica a Dios en la iglesia. Glorifica a Dios en la iglesia. Versículo 21, primera parte. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. Hemos de glorificar a Dios no solo por su capacidad y su generosidad, sino también por su iglesia y en su iglesia. Hemos de glorificarle en la iglesia, comienza diciendo. ¿Qué es la iglesia? No, la iglesia es central en esta epístola a los Efesios. En el capítulo 1 observamos que Cristo es la cabeza de la iglesia. En el capítulo 2 vemos que la iglesia es la casa de Dios, compuesta tanto por judíos como gentiles en Cristo, es decir, independientemente de su raza o nación. En el capítulo 4 apreciamos cómo Dios dio unidad a su iglesia y dones a su iglesia, la unidad en su palabra y en la doctrina. Y en el capítulo 5 contemplamos cómo Cristo ama, preserva, cuida, sustenta a su iglesia, y así es modelo para los esposos que hemos de imitarle y hacer lo mismo con nuestras mujeres. Y así en el capítulo 3 dice, es en la iglesia donde ha de ser glorificado Cristo. ¿Qué es la iglesia entonces? Bueno, hemos de comenzar por lo que no es, porque hay conceptos erróneos que circulan por ahí, o a veces nosotros podemos pensar en ello. La iglesia no es un club social, no es un lugar donde ir y socializar. La iglesia no es una institución académica, ni una ONG benéfica, ni un edificio físico. La iglesia tampoco es un grupo de autoayuda, ni una institución religiosa, ni ética, ni cultural, ni sociopolítica, ni mucho menos la iglesia es un centro de activismo para tener a la gente haciendo algo y que no se aburra. La iglesia tampoco es el nuevo Israel. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es un grupo de personas que pertenecen a Dios como su pueblo, universal y localmente, y pertenecemos a Dios como su iglesia por medio de Cristo. Cristo, quien es el Señor, Salvador, cabeza y pastor de la iglesia, y que siempre prevalecerá, porque ni aun las puertas del Hades prevalecerán contra ella. La iglesia somos nosotros. Los creyentes formamos parte de una iglesia universal junto con todos los creyentes, pero hemos de formar parte de una iglesia local, allí donde nos congregamos y allí donde podemos ejercitar los unos a los otros, recibir alimento espiritual, servir, tener comunión fraternal. Ahí es donde Cristo es glorificado, ahí es donde Dios es dada la honra y la gloria que Él merece. No solo en la iglesia, el pasaje añade, y en Cristo Jesús. En realidad solo en Cristo Jesús podemos glorificar a Dios genuinamente. Pero a la vez Dios es glorificado en Cristo Jesús cuando Cristo es exaltado. Efesios capítulo 2. Fijémonos el pensamiento de este pasaje. Probablemente lo has oído en muchas ocasiones, pero nota cómo Cristo es exaltado para la gloria de Dios. Efesios 2, versículos 9 al 11 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo después de llevar a cabo la obra de la redención. Después
después de haberse hecho hombre, morir en la cruz, ser sepultado, resucitar al tercer día y ascender a los cielos, le exaltó hasta lo sumo Dios Padre, le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre. Así hemos de alabar a Dios en Cristo Jesús. ¿Cómo alabamos a Dios en Cristo Jesús? Primero, estando en Cristo, porque si no, no puedes glorificarle genuinamente. Pero en segundo lugar, exaltando a Cristo, proclamando a Cristo. Cada vez que proclamas a Cristo, estás dando gloria a Dios, independientemente de la respuesta que recibas de la gente. Solo con el hecho de exaltarle. Según exaltamos a Cristo, glorificamos a Dios. Y como decíamos antes, Dios siempre ha usado personas insignificantes para darle la gloria. ¿A quién utilizó Dios para derrotar a Goliat? A David. ¿Quién era David? Un muchacho. No era el último en el que pensaban para ir a derrotar a Goliat. Es que ni siquiera pensaban en que él era un candidato para ir a derrotar a Goliat. Así Dios recibió toda la gloria. ¿A quién usó Dios en Pentecostés para salvar a miles de personas por medio de una única predicación en un ambiente semi-hostil? A Pedro. No era más que un pescador. ¿A quién empleó Dios en la Reforma Protestante para que su iglesia volviera a la palabra y darle la gloria a él? A Lutero, que ahora miramos para atrás, es una figura histórica, pero en ese tiempo Lutero no era más que un humilde monje de una ciudad alemana. ¿De quién se sirvió Dios en el gran avivamiento americano del siglo XVIII? Entre otros muchos, de George Whitefield. ¿Sabes quién era Whitefield? Un mozo de la posada de Old Bell en Gloucester. Un camarero, jovencito de una posada, un botones de un hotel. Y Dios lo utilizó para producir un gran avivamiento en el siglo XVIII, el gran avivamiento americano. Como afirma Charles Spurgeon, predicador británico conocido como el príncipe de los predicadores, dice: Dios no obra con los caballos o con el carro de Faraón, sino con la vara de Moisés. Él no realiza prodigios con torbellinos y tormentas, los realiza con el silbo apacible y delicado. ¿Para qué? Para que toda la gloria y todo el honor sean suyos. Esto lo dijo Spurgeon en 1859. Sigue siendo lo mismo más de 150 años después, y ha sido lo mismo a lo largo de la historia de la humanidad. Dios es glorificado en su iglesia. No nos extrañemos que Dios no sea glorificado en las empresas poderosas del IBEX 35, ni tampoco en las tribunas parlamentarias, ni en los foros de influencia, ni en la televisión, ni en los medios sociales. No nos sorprendamos que Dios no sea glorificado en los bares, ni mucho menos en los foros de las juventudes o los mayores. Esto no debe sorprendernos, porque ese nunca ha sido el plan de Dios. Dios es glorificado en su iglesia. Lo que ha de sorprendernos es cuando un lugar donde se congregan hermanos se llama iglesia y ahí Dios no es glorificado, sino el hombre es glorificado. Eso sí que es sorprendente. Dios tiene que ser glorificado en su iglesia, y venir a la iglesia y salir con un mayor concepto de Dios, salir más asombrados con Dios y con más deseo de glorificarle y vivir una vida para su gloria cuando salgamos de esas puertas para afuera y tengamos que vivir lo cotidiano esta semana. Dios es glorificado en su iglesia cuando se predica su palabra, en lugar de ideas humanas. Dios es glorificado en su iglesia cuando cantamos alabanzas a su nombre, centradas en Él, en lugar de estar centrados en nosotros mismos. Dios es glorificado cuando se predica el Evangelio de Cristo, en lugar de predicar un pseudo evangelio de la prosperidad o de sentirse bien o de la autoconfianza. Dios es glorificado cuando cumplimos la gran comisión y otras iglesias locales son establecidas. Dios es glorificado cuando nos congregamos como iglesia local. Pero Dios también tiene que ser glorificado cuando nos disgregamos como iglesia local y estamos cada uno en nuestro lugar habitual. Dios es glorificado siempre en su iglesia. Cuarta vertiente del llamado a glorificar a Dios. Dios
es glorificado en todo tiempo. En todo tiempo. Versículo 21 al final, fijémonos. Por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Dios es glorificado en todo tiempo. Dios merece la gloria por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Ambas expresiones son una referencia temporal. Puede parecer redundante, pero en realidad lo que está produciendo es un efecto infinito. Está diciendo siempre de una manera mucho más elaborada. Generaciones da a entender distintos periodos de vida humana. Pero cada generación llega a su fin. Por eso dice por todas las generaciones. Es decir, mientras haya vida en esta tierra, mientras haya una generación tras otra, hemos de glorificar a Dios. Pero añade por los siglos de los siglos. Sí, los siglos es una referencia temporal, pero en la Biblia se utiliza también como un periodo indefinido de tiempo, y cuando se usa de manera repetida, por los siglos de los siglos, se está refiriendo a la eternidad. No solo Dios ha de ser glorificado en las generaciones y en esta tierra, sino por la eternidad, es decir, glorifica a Dios siempre. Como el Salmo 106, 31 afirma, por todas las generaciones, para siempre. Es la misma idea que encontramos aquí en nuestro pasaje. Es decir, Dios merece ser glorificado en la generación de Pablo, cuando fue escrita esta epístola. Dios merece ser glorificado en las generaciones futuras, o desde Pablo, o pasadas nuestras. Dios merece ser glorificado en los años venideros, tal vez generaciones después de la nuestra, si nosotros ya no estamos aquí y el Señor no viene antes. Dios es glorificado siempre. Él merece ser glorificado siempre, por los siglos de los siglos. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Bueno, glorificar a Dios siempre significa que hemos de glorificarle independientemente de nuestra generación, independientemente de nuestra edad. Algunos piensan que Dios es para los niños, ¿verdad? Para estar en la escuela dominical. Otros piensan que es para señoras mayores, o para cuando llegamos a cierta edad en la vida ya y empezamos a pensar en el más allá. Otros pueden pensar que la Biblia enseña que le adoremos tal vez cuando estamos en un momento de dificultad, o que le busquemos cuando necesitamos algo. No, es en cada momento, en cada generación, en cada época de nuestra vida. Ese es el momento para adorar a Dios. Hemos de adorarle también, independientemente de las circunstancias actuales. Porque la adoración está centrada en Dios, no en nosotros. Y así, independientemente de lo que esté pasando en nuestra vida, hemos de adorarle. Y fíjate, Pablo es el ejemplo perfecto implícitamente. Pablo está escribiendo estas palabras, movido por el Espíritu Santo, irrumpe en adoración a Dios. ¿Y sabes cuáles eran sus circunstancias cuando escribe esta epístola? Estaba en la cárcel. Estaba en la cárcel injustamente, y aún así les dice, adora a Dios en todo tiempo y siempre. Pablo no se centraba en sí mismo. Pablo estaba centrado en Dios. Y llama a los efesios que estaban fuera de la cárcel, en otras circunstancias, a que le adorasen de igual manera, estuviera pasando lo que pasase en sus vidas. Y así nosotros hemos de adorarle de la misma manera hoy. Tal vez te está yendo muy bien en esta época de tu vida, desde un punto de vista humanamente hablando. Adora a Dios por ello. Tal vez estás en un momento que ni fu ni fa. Adora a Dios. Tal vez estás en un momento difícil, de prueba, de dificultades, ya sean familiares, o sean laborales, económicas, emocionales, físicas. Adora a Dios. Porque cuando te centras en Él, vas a adorarle independientemente de tus circunstancias, de tu edad, de lo que está pasando alrededor de nuestra sociedad. No permitamos que lo que pasa alrededor nos quite el gozo y el enfoque de adorar a Dios, porque hemos de estar centrados en Él. Soli Deo Gloria. Solo a Dios sea la gloria. Unos siglos después de
La Reforma Protestante, esta expresión volvió a la palestra de la mano de uno de los compositores más sobresalientes de la historia, Händel. Probablemente todos hemos oído, incluso escuchado, la obra más famosa de Händel, El Mesías. Su amigo Charles Jennens le dio a Händel un texto, unos versículos principalmente de Isaías, Salmos, Epístolas Paulinas y Apocalipsis. Estos versículos que le pasó para que los leyese hablaban de la venida del Mesías, estaban centrados en el Mesías, su venida, su victoria sobre el pecado y la muerte, la derrota de sus enemigos, su retorno victorioso, el establecimiento de su reino, todo con pasajes bíblicos. Y Händel fue prendado por estos versículos de tal manera que se encerró en su casa, empezó a trabajar día y noche, y en tan solo 24 días acabó su famosa obra, tanto en la parte lírica como instrumental. ¡Qué increíble! Un prodigio de obra, no solo por la excelencia de la misma, sino por cómo se llevó a cabo. Solo un genio podía hacer algo así en un momento de genialidad. ¿Sabes cómo firmó su obra? SDG. Soli Deo Gloria. Händel estaba centrado en Dios. Y aún en el momento más esplendoroso y de genialidad, ¿a quién le dio la gloria? A Dios. ¿Cómo no lo iba a hacer después de 24 días en la palabra, considerando a Cristo el Mesías y lo que la Biblia hablaba de Él, y centrado en Él, aún después de esta gran composición, quitó los ojos de sí mismo y centrado en Dios, solo pudo decir esto: Soli Deo Gloria. Hermanos, unámonos a Händel, unámonos a Pablo, unámonos a los Efesios, unámonos a todos los cristianos y demos solo a Dios la gloria como su iglesia, pero también cuando tenemos que salir, y cada uno como parte de la iglesia, pero ahí donde el Señor nos ha puesto, vivamos vidas para la gloria de Dios. Vamos a orar juntos. Señor, en esta mañana queremos darte la gloria que solo tú mereces. ¿Cómo no hacerlo después de considerar este pasaje tan increíble que nos enfoca en ti, Señor? Nos abstrae de nosotros mismos y de todo lo que está a nuestro alrededor. Y enfocados en ti solo podemos darte la gloria, Señor. Danos un corazón que se asombra contigo. Ayúdanos a abundar aún más en lo que hemos visto en esta mañana, abundar aún más en tu carácter, en tu capacidad, en tu generosidad, para poder alabarte estando en Cristo Jesús como parte de tu iglesia y en todo tiempo, Señor. Danos un corazón que desea que otros también te den la gloria, no de manera legalista o farisaica, sino de corazón. Y sabemos que para que esto suceda, tú nos has encomendado el Evangelio, las buenas noticias de salvación. Ayúdanos a sembrar la semilla fielmente, sabiendo que tú eres el que produces el fruto, tú eres el que das vida espiritual, pero tú nos has encomendado predicar tu palabra, el Evangelio. Oro por cada hermano aquí presente, que tú les animes a exaltar a Cristo allí donde les has puesto y a comunicar el mensaje de salvación para tu gloria, Señor. Y oramos que tú salves a muchas personas en esta ciudad para gloria de tu nombre y para que tu nombre sea exaltado. Oro especialmente, Señor, por esta congregación en su tiempo incipiente, en sus inicios. Señor, que tú les fortalezcas en tu palabra, que tú les unas alrededor de tu enseñanza de Cristo Jesús y que sean un luminar en esta ciudad tan necesitada para la extensión del Evangelio, pero también la profundización, el crecimiento espiritual de los creyentes. Señor, te damos toda la gloria y te lo pedimos a ti, quien eres capaz de hacer mucho más allá de lo que pedimos o entendemos para tu gloria. Esto oramos en nombre de Jesús. Amén.